Hola, soy Vladimir Miroshnichenko-Krivenko. Hace poco, Donald Trump y Vladimir Putin estaban hablando por más que 2 horas por el teléfono. Antes de esto, las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania se encontraron en Arabia Saudita para hablar sobre la alta del fuego. Los ucranianos estaban dispuestos a la alta del fuego completo, pero después de una conversación muy larga entre Putin y Trump, lo único a que llegaron era que van a dejar de disparar con sus misiles a los objetos de la infraestructura energética. Entonces, ¿esto es el primer paso para terminar la guerra? ¿O esto de verdad no significa nada? Vamos a hablar de esto y vamos a ver quién quiere que se termine la guerra. Estados Unidos, Ucrania, Rusia y otros países. Si ellos quieren terminar la guerra o si de verdad no quieren. Primero, sobre el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, entre Donald Trump y Vladimir Putin, de verdad. ¿Qué significa esto? De verdad no significa nada. Por una razón muy simple, que Rusia casi nunca reconoce que estaba disparando a una infraestructura, etcétera. Siempre dice que estaba disparando a los objetos militares y simplemente el misil llegó a un punto equivocado. O de verdad que esto no era jardín infantil, esto era una base de Azov o algo así. Entonces, de verdad, en este sentido, no se va a cambiar mucho, que también considerando que los ucranianos pueden hacer lo mismo, pueden disparar a la infraestructura de Rusia y después decir que estaban disparando a objetos militares y simplemente, no sé, se equivocaron o simplemente el misil se equivocó o algo así. Entonces, yo no creo que algo se va a cambiar mucho. Entonces, este acuerdo no significa nada. Pero vamos a hablar si alguien de verdad quiere terminar la guerra. ¿Por qué? Les recuerdo, los ucranianos estaban dispuestos a completa alta del fuego. Putin no. Entonces, ¿por qué? ¿Quién está interesado que se termine la guerra? Y primero vamos a hablar sobre Estados Unidos. Estados Unidos no participan en esta guerra directamente, pero ayudan a Ucrania con su tecnología, con su equipamiento, con sus armas, etc. ¿Los Estados Unidos quieren terminar la guerra o no? La verdad yo creo que sí, por lo menos Donald Trump quiere. Otra cosa que esto no significa que para él es tan importante quién va a ganar, no es tan importante el resultado. Para él es necesario que se termine la guerra. Él decía que iba a terminar la guerra, iba a acabar con la guerra en 24 horas. Esto no pasó, ya pasó mucho más tiempo, la guerra continúa. Pero en el mismo tiempo podemos decir que Donald Trump sí quiere terminar la guerra. Otra cosa que para él le da casi igual cómo se termine. Si Rusia, no sé, por ejemplo, anexa completamente a Ucrania, le daría igual, porque él quiere ya terminar con esto y enfocarse en lo que pasa con China y con otros objetivos, digamos, más importantes para él. Pero tampoco puede apoyar a Rusia directamente o dejar de apoyar a Ucrania porque así se van a enojar muchos de sus seguidores incluso. Entonces va a apoyar a Ucrania, pero no va a apoyar a Ucrania tanto como podría, digamos. También parece que Donald Trump puede estar un poco decepcionado porque él pensaba que él va a llegar a su puesto presidencial y va a terminar con la guerra muy rápido. No puede muy rápido, puede ser que ya no va a estar tan interesado en todo esto. Ahora sobre Ucrania. Si Ucrania y bueno, el gobierno de Ucrania, porque miren, cuando nosotros decimos Ucrania, Rusia, Estados Unidos, hay que entender una cosa, que las decisiones no se toman los países, no se toma la gente de los países. Las decisiones están tomadas por los gobiernos. El gobierno de Rusia, el gobierno de Ucrania, el gobierno de Estados Unidos, etc. Entonces, el gobierno de Ucrania, Vladimir Zelensky y su gabinete, ¿quieren acabar con la guerra o no? Aquí está una situación interesante, porque por ejemplo Donald Trump y yo creo que Elon Musk, alguien de ellos, no me acuerdo quién, incluso decía algo que Zelensky no quiere acabar con la guerra porque así él debería ir a otras elecciones y tiene solo 4% de aprobación. Miren, esto es una mentira. Nunca, no existe ningunos datos que Zelensky tiene 4% de aprobación.
Otra cosa que existen, por ejemplo, las encuestas diferentes. Por ejemplo, la encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev dice que la aprobación de Zelensky entre 14 de febrero y 4 de marzo de 2025 era alrededor de 68%. 68, bastante, ¿no? Pero me pueden decir, Vladimir, pero esto es de Kiev, estos son ucranianos, quizás ellos están obligados a apoyar a su presidente. Bueno, vamos a ver al proyecto IVIH de Gran Bretaña, que muestra que aprobación de Zelensky es 63%, un poquito menos. De hecho, esto era en el enero de este año, antes de la pelea entre Zelensky con Trump. Y sí, la pelea de Zelensky con Trump subió un poco la aprobación de Zelensky en Ucrania. Puede ser por esto, puede ser que simplemente un instituto de sociología de Kiev agrega un poquito de porcentaje a Zelensky. Pueden ser ambas cosas, pero de verdad un proyecto británico de todos modos muestra más que 60%, 63%. Existen algunas encuestas que muestran que Zelensky tiene alrededor de 51-55%. Y estos son encuestas muy como de oposición a Zelensky. Pero no existe ninguna encuesta que muestra 4% de aprobación. Esto es una cosa que no me acuerdo de Elon Musk o Donald Trump, simplemente inventaron que no existe esto. Probablemente, si ahora mismo pasan las elecciones, Zelensky va a ganar. Esto es una cosa. Muchos dicen, sí, pero Zelensky está en el segundo lugar. Por ejemplo, la aprobación de Valery Zaluzhny es más alta. Hay un problema con esto. Miran, Valery Zaluzhny es del equipo de Zelensky y parece que no tiene ambiciones de ser presidente. Entonces, lo que más que 70% de la gente aprueba la figura política de Valery Zaluzhny, que era el comandante del ejército ucraniano durante el primer año de la guerra, los primeros 2 años yo creo. Esto solo es una cosa a favor a Zelensky, nada más. Pero incluso si nosotros creemos que Zelensky no va a ganar elecciones, etc., perdón, cuando tú estás el presidente de un país que está atacado cada día por misiles, por artillería, etc., tu vida está en el peligro. ¿Qué tú prefieres, estar en el poder o que no esté en el peligro tu vida? Yo creo que el segundo es más importante. Entonces, incluso si nosotros creemos que Zelensky no va a ganar, yo creo que él preferiría ahora estar descansando que ser un presidente de un país que está en guerra. Entonces yo creo que Ucrania sí está interesada en terminar la guerra. ¿Por qué entonces Zelensky no estaba inicialmente de acuerdo con terminar la guerra? Porque los requisitos de Rusia eran bastante fuertes. Como por ejemplo, Ucrania debería... Miran, yo no voy a decir todos los requisitos, pero si lo decimos en corto, Ucrania tenía que deshacerse del ejército. Punto. Disculpen. Si Ucrania ahora deja de tener el ejército, casi deja de tener el apoyo internacional, ¿qué va a pasar? Que en un par de años más Rusia va a atacar, incluso no un par de años, quizás un par de meses más, Rusia lo va a atacar otra vez y ya va a conquistar toda Ucrania sin problemas. Ya. Nosotros hablamos sobre Trump y sobre Zelensky. Ahora vamos a hablar sobre un parte de conflicto más. Y es Rusia y el gobierno de Vladimir Putin. Y aquí está la cosa, miran, cuando Zelensky ya está dispuesto a dar la alta al fuego y Putin no. ¿Qué pasó? Putin quiere garantías. ¿O qué? La verdad es que para Rusia terminar la guerra es mucho más difícil que para Ucrania. Rusia ahora tiene la economía de guerra. Rusia paga mucho a la gente contratada, reclutada por el ejército. Y no solo a esta gente, porque por ejemplo hay un soldado ruso que recibe, digamos, 200.000 rublos, que son más o menos $2.000. Y sí, para Rusia esta plata es enorme. Manda la plata a su, por ejemplo, esposa. La esposa recibe esta plata. Compra sus cosas. La gente que le vende las cosas recibe la plata de ella
también puede ir a restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces ya hay toda la infraestructura de esta guerra. Sin decir que además a esto hay muchos, por ejemplo, fábricas que producen las cosas para la guerra y reciben la plata del gobierno. Me pueden decir, pero ok, pero la plata del gobierno, ¿de dónde sale? Al fin esta plata se va a acabar. Y ahora la gente tiene la plata y mañana no lo va a tener. Bueno, mañana va a ser mañana. Putin no piensa mucho sobre mañana. Nosotros podemos ver que durante todo su gobierno, él siempre era táctico, él nunca era estratego. Entonces, si tú terminas la guerra ahora mismo vas a tener problemas. Primero, que la gente no va a tener la plata. Segundo, que van a volver la gente de la guerra. Y esta gente que ya está acostumbrada a recibir $2,000 por mes, ¿qué va a hacer? Trabajar como, no sé, trabajar en seguridad por $200 en vez de 2,000. ¿O qué van a hacer? Sin decir que muchos de ellos son exprisioneros, que también van a volver. ¿Qué le parece? Los prisioneros que estaban en cárcel por 15, 20 años, después van a la guerra en Ucrania y después vuelven a sus casas. Por supuesto que no van a hacer nada malo, ¿cierto? Esto es la segunda razón. La tercera razón son sanciones. Las sanciones personales contra los burócratas de Putin, contra el gabinete de Putin. Y ustedes pueden decir, pero las sanciones personales, esto como se supone que Putin debería querer de eliminarlos. Sí, pero no. Quizás la gente del gabinete de Putin quiere eliminar estas sanciones, pero la cosa es que si lo quiere Putin, porque él toma la decisión. Y el problema es que cuando él tiene un burócrata, imaginamos un burócrata, o sea, un primer ministro, un ministro de algo, etc. Antes ellos tenían dos posibilidades: estar aquí y ganar la plata con Putin, o ir a otro país donde ellos normalmente tenían sus casas, mayoría de ellos tenían segunda nacionalidad o por lo menos la permanencia definitiva en otro país. Tenían cuentas bancarias y todo esto. Como tenían la vida resuelta, solo tienes que tomar un avión e irse. Pero ahora no lo tienen. Ahora ellos no tienen la elección entre estar en el gabinete de Putin o estar en su casa en Italia. Ahora tienen la elección: estar en el gabinete de Putin o en cárcel. Y solo Putin puede decidir cuál de estas dos opciones se aplica a cada de los burócratas. Entonces, no sabemos si Putin de verdad quiere que se eliminen las sanciones. Estos son solo 3 razones, de verdad. Si les parece, yo les puedo decir más razones por qué Putin preferiría seguir con la guerra. Pero yo creo que para este vídeo aquí, yo no quiero de verdad hablar como 2 horas aquí, entonces yo voy a dejar solo estas 3 razones que son bastante fuertes y bastante importantes para entender por qué Putin no quiere que se termine la guerra. Bueno, él no puede decir no a Trump. Él no quiere ser enemigo con Trump. Entonces lo que él va a hacer, él va a decir siempre que, mira, estoy de acuerdo contigo, tenemos que terminar la guerra, pero... Y después llega algo. Y así como estoy de acuerdo, pero no lo puedo hacer. Por esta razón, por otra razón, por tercera razón, etc. Y va a posponer esto hasta, no sé, hasta el fin del mundo, o por lo menos hasta su propia muerte. De verdad quise también incluir un país más en este video, República Popular de China, y decir qué quieren ellos, si quieren seguir con la guerra o no. El problema es que es muy difícil de entender. Porque, por ejemplo, de un lado ellos quieren, digamos, hacer negocios. Ellos no quieren las guerras. Ellos quieren negociar con Rusia, negociar con Estados Unidos al mismo tiempo. Pero ahora, por ejemplo, si tú empiezas a negociar con Rusia, hay sanciones contra ti, así llamados sanciones de segundo grado, si no estoy equivocado. Esto significa que, por ejemplo, si tú empiezas a trabajar con
algunas empresas de Rusia que están bajo sanciones, después tú puedes también estar sancionado, etc. De un lado es así, de un lado China quiere terminar con esto. Además, China tenía un montón de proyectos en Ucrania y por supuesto quiere seguir con estos proyectos. De otro lado, por supuesto que China también recibe sus ganancias de la guerra. Por ejemplo, ahora, si tú estás en Rusia, tú no puedes comprar un BMW o un Mercedes o un Audi. Tú tienes que comprar un auto chino. Lo mismo sobre toda la técnica, etc. También China compra de Rusia el petróleo y el gas por los precios muy bajos porque Rusia simplemente no tiene a quién venderlos. Entonces, si me preguntan, ¿qué quiere China? Por ejemplo, mira, Estados Unidos, por lo menos el gobierno de Trump, quiere terminar la guerra. Pero si no puede, parece que no va a hacer mucho por esto. Ucrania quiere terminar la guerra. Rusia parece que no quiere. China, parece que China no piensa en esto, que quiere. La República Popular de China simplemente ve varios escenarios y trata de recibir sus ganancias de cada de estos escenarios. Si van a seguir con la guerra, la China va a tener sus ganancias. Si van a terminar, también. China no va a apoyar directamente a Rusia como lo hace, por ejemplo, Corea del Norte o Irán, pero tener sus ganancias sin dudas. Tampoco voy a hablar mucho sobre Europa porque Europa son muchísimos países diferentes con sus intereses diferentes, pero quizás en algún momento vamos a hablar qué va a pasar con Europa cuando se termine la guerra entre Rusia y Ucrania y cuáles podrían ser escenarios para Europa. Así estamos. ¿Y cuál es la conclusión? Bueno, Donald Trump quiere terminar la guerra. Pero el problema es que no es Donald Trump quien decide esto. Para que se termine la guerra, esto debería ser el deseo del gobierno de Rusia y el gobierno de Ucrania. Ucrania parece que está dispuesta. Por ejemplo, hace un par de años Ucrania no estaba dispuesto a terminar la guerra dejando algunos de sus territorios a Rusia. Ahora parece que Ucrania ya está dispuesto a esto. Rusia, bueno, no podemos decir Rusia, pero el gobierno de Putin no quiere terminar con la guerra. Entonces, ¿cómo cambiar la opinión de Putin? De verdad hay varias cosas que podrían cambiar su opinión, que podrían cambiar su decisión de seguir con la guerra. Pero esto es el tema para otro análisis. Y este video era simplemente sobre la disposición de ahora. Como podemos ver, ahora no parece que podemos llegar a un acuerdo de paz o por lo menos a una alta de fuego. Gracias por verme. No olviden de suscribirse, de dar un like y dejar un comentario. Eso es lo más importante. Incluso si no estás de acuerdo conmigo, déjame un comentario. Yo leo todos los comentarios y respondo a muchos de ellos. Estoy siempre dispuesto a discutir con ustedes. Gracias. Nos vemos. Chao.